Bueno, vamos a comenzar la clase. El día de hoy vamos a proceder a avanzar lo que es la parte de las ecuaciones adimensionales para el diseño a flexión simple. Como bien recuerdan, en la clase anterior habíamos visto lo que era la deducción de ecuaciones para el diseño a flexión simple. Determinamos todo lo que eran las ecuaciones generales para el diseño a flexión simple, tanto las ecuaciones de equilibrio estático así como las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, para el cual teníamos las siguientes tres ecuaciones para la sumatoria de esfuerzos o fuerzas horizontales. Nos daba la ecuación 1, que es igual a 0,85 de Fc' o la resistencia específica del hormigón a compresión simple, por la base por el eje neutro ficticio, que es A, más el área de la armadura comprimida por sigma sub S2, que es la tensión en compresión de las armaduras, menos el área de la armadura traccionada por la tensión de la armadura traccionada, sigma sub S1, es igual a vamos a 0. La ecuación 2, que era de sumatoria de momento, donde lo hacíamos en el baricentro de la armadura traccionada, o A sub S1. Era igual al momento nominal, momento flector nominal, menos 0,85 de Fc' por la base o el ancho por el eje neutro ficticio, y su brazo de palanca era la altura útil o eficaz menos el eje neutro ficticio sobre 2. Menos teníamos igual, nos producía un momento, lo que era la resultante de la armadura comprimida T sub S2, el cual era A sub S2 o el área de la armadura comprimida por sigma sub S2, la tensión de la armadura comprimida. Y su brazo de palanca era la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Como no teníamos más fuerza que me produzcan un momento en el punto 1 o en el baricentro de la armadura traccionada, es igual a vamos a 0. Y la tercera ecuación era de compatibilidad de las deformaciones, para el cual tenemos la deformación del hormigón en compresión era de el 3 por 1000 sobre A, que es A, el eje neutro ficticio. S era igual a la deformación de la armadura traccionada sobre beta 1, que era un coeficiente para llevar a un diagrama de tensiones rectangulares en el hormigón, por la altura útil menos el eje neutro ficticio, y era igual también a la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro ficticio menos beta 1 por R2, que es R sub 2, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Para llevar a las ecuaciones adimensionales, vamos a multiplicar a la ecuación 1 por 1 sobre la base, la altura útil y Fc'. A la ecuación 2 vamos a multiplicarlo por 1 sobre la base,
la altura útil elevado al cuadrado y Fc', la resistencia específica del hormigón a compresión simple. Para la ecuación 3 vamos a tener 1 sobre 1 dividido entre la altura útil o la altura eficaz. Sabemos bien o recordemos que el momento último es igual a el momento nominal multiplicado por un coeficiente de reducción o un coeficiente de ponderación de los momentos nominales, momento flector nominal. Si despejamos el momento nominal, nos da que este tiene que ser mayor o igual al momento último, momento flector último, dividido entre el coeficiente de ponderación. Este coeficiente nos toma en cuenta lo que son los efectos de construcción y está en función a la deformación que tenga la armadura traccionada. El eje neutro ficticio, recordemos, es igual a beta 1, el coeficiente para llevar a un diagrama de tensiones rectangulares en el hormigón, por el eje neutro verdadero, que es C. Entonces vamos a tener, nos quedaría la ecuación 1, simplemente lo estamos dividiendo entre la base, la altura útil y la resistencia a compresión del hormigón. Vamos a tener más el área de la armadura comprimida, sigma sub S2, dividido entre la base, altura útil y Fc'. Aquí hacemos un artificio, multiplicamos por F sub Y sobre F sub Y, que F sub Y, la resistencia específica de la armadura de las barras de acero. Recordemos, un número dividido entre el mismo número es igual a 1. Entonces no me está alterando la ecuación. Menos el área de la armadura traccionada por sigma sub S1 sobre base, altura útil, Fc'. Y de la misma manera aquí hacemos el mismo artificio por F sub Y sobre F sub Y. Este igualamos a 0. En la segunda ecuación vamos a tener, reemplazando el momento nominal, era igual al momento último sobre el coeficiente de ponderación Φ. Y a este dividíamos toda la ecuación sobre la base, altura útil al cuadrado y Fc'. Menos, tenemos 0,85 de Fc' por la base por el eje neutro ficticio sobre base, altura útil al cuadrado y Fc'. Por la altura útil menos el eje neutro ficticio entre 2. Menos el área de la armadura comprimida, sigma sub S2 sobre la base, altura útil al cuadrado y Fc'. De la misma manera aquí hacemos ese artificio, que es multiplicar por Fy y dividido entre Fy, que es la resistencia del acero por la altura útil menos el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Ahí teníamos la ecuación 2. Y la ecuación 3, dividimos, tenemos la deformación del hormigón, que es del 3 por 1000, sobre el eje neutro ficticio sobre la altura útil. Y tenemos, eliminamos Fc', con Fc', la base. Y en esta tercera ecuación tenemos la altura útil y la altura útil. Se van. ¿Qué nos va a quedar? Tenemos epsilon, la variante psi
que va a ser igual al eje neutro ficticio sobre la altura útil. ¿Dónde lo podemos ver en esta tercera ecuación? El eje neutro ficticio sobre la altura útil. Igual en la primera tenemos el eje neutro ficticio, que es A sobre la altura útil, va a ser igual a esta variante psi. La cuantía mecánica de la armadura traccionada, que es igual al área de la armadura traccionada por F sub y sobre la base o el ancho del alma de la viga, la altura útil o eficaz por la resistencia específica del hormigón a compresión. Lo tenemos en esta parte, a su S1 por Fy sobre la base de la altura útil y Fc'. La cuantía mecánica de la armadura comprimida, que es el área de la armadura comprimida, por Fy sobre la base, altura útil y Fc'. Lo tenemos tanto en esta primera ecuación, está a sub S2 por Fy sobre la base, altura útil y Fc', así como también lo tenemos en la segunda ecuación. Tenemos el momento último reducido, que es igual al momento último sobre el coeficiente phi por la base, la altura útil elevado al cuadrado y Fc'. Vamos a obtenerlo en la segunda ecuación. Y por último tenemos el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida, que es delta sub 2, que es igual al recubrimiento mecánico de la armadura comprimida sobre la altura útil. ¿Dónde lo vamos a ver en la segunda ecuación? Tenemos en este último término el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida dividido entre la altura útil, nos va a dar lo que es delta sub 2, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Habiendo determinado entonces todas las variables que utilizamos en las ecuaciones adimensionales, nos van a quedar de la siguiente manera, el cual tenemos para la ecuación 1 es igual a 0,85 de el eje neutro relativo más la cuantía mecánica de la armadura comprimida por sigma sub S2, que es la tensión de la armadura en compresión, sobre Fy, la resistencia específica del acero, menos la cuantía mecánica de la armadura traccionada por sigma sub S1, la tensión de la armadura traccionada sobre Fy es igual a 0. Ahí tenemos la ecuación 1. La ecuación 2 va a ser igual al momento último reducido menos 0,85 del eje neutro relativo por 1 menos el eje neutro relativo entre 2 menos la cuantía mecánica de la armadura comprimida por la tensión de la armadura en compresión sobre Fy por 1 menos delta sub 2, que es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Y es igual a 0 y obtenemos la ecuación 2 adimensional. Para la ecuación 3 tenemos la deformación de la armadura comprimida, la deformación en compresión del hormigón sobre el eje neutro relativo. Es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre el coeficiente beta 1 menos
el eje neutro relativo es igual a la deformación de la armadura comprimida sobre el eje neutro relativo menos beta 1 por delta sub 2. Y de esa manera obtenemos las tres ecuaciones adimensionales para el diseño a fricción simple. Ahora vamos a tener los siguientes casos. Para un diseño dúctil y económico es cuando tenemos al hormigón trabajando a su máxima capacidad. Es decir, este va a tener una deformación en compresión de el 3 por 1000. Y para que sea dúctil el diseño de esta viga, el acero tiene que trabajar a una deformación mínima de el 5 por 1000 o mayor. Tenemos, si la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000, la tensión en la armadura traccionada va a ser igual a la resistencia específica del acero. Recordemos, cuando trabaja el acero a su máxima capacidad resistente, cuando tiene una deformación mayor que la deformación de fluencia. Si tenemos una deformación del hormigón del 3 por 1000 y la deformación del acero del 5 por 1000 o mayor, nos dice que la deformación en la armadura comprimida va a ser igual a 0, porque no requiere de armadura comprimida. El hormigón solo puede resistir los esfuerzos de compresión. Entonces vamos a tener que la cuantía mecánica de la armadura traccionada va a ser distinta de 0. ¿Por qué? En tracción sabemos quien resiste esos esfuerzos va a ser el acero. El hormigón no me aporta resistencia. Tiene que resistir todo ese esfuerzo la barra de acero. La cuantía mecánica de la armadura comprimida va a ser igual a 0 porque no requiere. El hormigón solo me puede resistir esos esfuerzos. Entonces, tenemos que el área de la armadura traccionada es distinta de 0 y el área de la armadura comprimida es igual a 0. No requiere. Con la tercera ecuación vamos a tener la deformación de la armadura comprimida del 3 por 1000 sobre el eje neutro relativo es igual a la deformación de la armadura traccionada sobre el coeficiente beta 1 menos el eje neutro relativo. Como la deformación de la armadura comprimida es 0, se nos va todo esto. Y despejando el eje neutro relativo, tenemos como la deformación estamos trabajando de la armadura traccionada mayor que el 5 por 1000. Sabemos que el coeficiente phi para una deformación mayor o igual del 5 por 1000 va a ser igual a 0,9. Si la resistencia específica del hormigón es menor o igual que 280 kilogramos por centímetro cuadrado, sabemos que beta 1 es igual a 0,85. Cuando sea mayor que 280 Fc', tengo que calcular el coeficiente beta 1, haciendo una interpolación, como lo habíamos visto en la anterior clase. Para el cual nos quedaría que despejando el eje neutro relativo va a ser igual a la deformación del hormigón en compresión por beta 1 sobre la deformación del hormigón más la deformación de la armadura traccionada. Entonces, reemplazando, como estamos trabajando con un hormigón menor o igual que 280, beta 1 es 0,85. Y la deformación de la armadura traccionada del 5 por 1000, nos quedaría que
si o el eje neutro relativo va a ser igual a 0,31875 y a este le llamamos el eje neutro relativo límite, el cual es para cuando tenemos una deformación de la armadura traccionada mayor o igual que el 5 por 1000 y trabajando el hormigón a una deformación del 3 por 1000. De la ecuación 2 se nos va la cuantía mecánica. Recordemos la cuantía mecánica de la armadura comprimida es igual a 0, entonces se nos va toda esta parte de la ecuación y simplemente nos quedaría el momento último reducido menos 0,85 del eje neutro relativo por 1 menos el eje neutro relativo sobre 2. Igualamos a 0, despejamos lo que es el momento último reducido y reemplazando en esta ecuación lo que es el valor del eje neutro relativo, el cual habíamos determinado anteriormente, el eje neutro relativo límite, que es igual a 0,31875, nos quedaría que el momento último reducido va a ser igual a 0,2278 y a este le llamamos el momento reducido límite. Es decir, que para los momentos últimos reducidos menores o iguales que 0,2278 vamos a tener una deformación de la armadura traccionada mayor que el 5 por 1000 y una deformación del hormigón del 3 por 1000. Y este va a ser un diseño dúctil y económico. De la primera ecuación nos quedaría la cuantía mecánica de la armadura traccionada, va a ser igual a 0,85 del eje neutro relativo teníamos la cuantía mecánica, se nos va de la armadura comprimida porque es igual a 0, sigma sub S1, que es la tensión de la armadura traccionada. Recordemos, si estamos trabajando con una deformación, si tenemos una deformación mayor o igual que 5 por 1000, sigma sub S1 es igual a Fy. Entonces nos queda la cuantía mecánica de la armadura traccionada es igual a 0,85 del eje neutro relativo. Reemplazando en este el eje neutro relativo límite, nos va a dar que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es de 0,2709 y a este llamamos la cuantía mecánica límite. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: para el momento reducido límite de 0,2278 va a ser el eje neutro relativo límite de 0,31875 y el área de la armadura va a ser la armadura o la cuantía límite para la armadura traccionada, que es de 0,2709. Para que el diseño sea dúctil y económico, es decir, si yo estoy en un dominio entre parte del dominio 3 y dominio 4, donde sí se requiere armadura comprimida, pero yo no quiero tener armadura comprimida, sino que tan solamente me requiera de armadura traccionada, es decir, tener un diseño dúctil y económico. ¿Cuándo es económico? Cuando se hace trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente. Suponiendo en el diseño, a mí no me da un diseño que sea dúctil económico, es decir,
mi deformación es menor que el 5 por 1000 de la armadura traccionada. Entonces simplemente de la ecuación del momento último reducido, despejamos lo que es la altura útil, para el cual nos queda que es igual al momento último sobre el momento último reducido, phi, la base, y fc'. De este tenemos los siguientes datos. Sabemos que para que el diseño sea dúctil económico, tengo que tener un momento último límite menor o igual que 0,2278. Entonces lo hacemos trabajar ahí, en el límite, que son los 0,2278. Para ese 0,2278 sabemos que la armadura traccionada está trabajando a un 5 por 1000. Por lo tanto, el coeficiente phi es igual a 0,9. De este no tenemos los datos del momento último, porque eso va a estar depende a qué, a las cargas que le vayan a llegar al elemento o a la viga. No he definido lo que es mi base, ni tampoco la resistencia específica al hormigón con la que voy a trabajar. Entonces, tenemos una ecuación general para la cual la altura útil tiene que ser igual. Este valor no es exacto, no es 5, sino que me da realmente es igual a 4,88. Lo estamos aumentando ese valor, un número entero en el cual estoy colocando por ese tanto 5 por el momento último sobre la base, el cual tengo que definir, y la resistencia específica del hormigón con la que voy a trabajar. Esto es para que el diseño sea dúctil y económico. Hay veces nos pide el ingeniero, nos dice realizar un diseño dúctil y económico. Entonces, en los cálculos, conforme yo voy avanzando en el ejercicio, llego hasta cierto punto en donde veo, no, el momento último reducido es mayor que 0,2278. Entonces yo digo, no, este es un diseño que no es económico. ¿Por qué? No es dúctil, perdón. No es dúctil porque para que sea dúctil, la deformación de la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual que el 5 por 1000. Y como yo lo determino eso, sabiendo con el momento último reducido, si este es mayor que 0,2278. Tenemos entonces para un diseño no dúctil, pero sí económico, es decir, no es dúctil porque la deformación de la armadura traccionada es menor que el 5 por 1000. Pero sí es económico porque la deformación de la armadura traccionada es mayor que la deformación de fluencia. Tenemos entonces, si la deformación de la armadura traccionada es menor que el 5 por 1000, en tal caso, la deformación de la armadura comprimida va a ser distinta de 0, es decir, requiere de armadura comprimida. Porque el hormigón solo no me puede resistir los esfuerzos de compresión. Entonces vamos a tener que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es distinta de 0 y la cuantía mecánica de la armadura comprimida igual es distinta de 0. Es decir, me requiere armadura tanto en la parte traccionada así como en la parte comprimida. Para este caso se da cuando tengo un momento último reducido mayor o igual que 0,2278. El eje neutro relativo límite es mayor que 0,31875. Es decir, ya estoy entrando a un dominio, estoy en un dominio 3.
La cuantía mecánica de la armadura traccionada es mayor que 0,2709 y la deformación de la armadura, como es menor que el 5 por 1000, sabemos que el coeficiente phi es menor que 0,9. Es decir, si esta deformación de la armadura traccionada se encuentra entre la deformación de fluencia y el 5 por 1000, debo utilizar la ecuación de la recta para poder determinar el coeficiente phi. Si la deformación de la armadura traccionada ya es menor que la deformación de fluencia, el coeficiente phi va a ser igual a 0,65. En tal caso, ¿cómo lo resolvemos esto? La mejor solución la vamos a obtener adoptando lo siguiente. Al eje neutro relativo lo hacemos trabajar al límite, que va a ser de 0,31875, y sabemos que para el valor del eje neutro relativo límite de 0,31875, la deformación de la armadura traccionada es del 5 por 1000. Si la deformación de la armadura traccionada es del 5 por 1000, entonces el coeficiente phi es de 0,9. Si estamos haciéndolo trabajar a la deformación del 5 por 1000, sabemos que sigma sub S1 va a ser igual a F sub Y, es decir, está trabajando a su máxima capacidad resistente. Y la armadura comprimida, en tal sentido, también la vamos a hacer trabajar a su máxima capacidad resistente. Entonces, sigma sub S2 es igual a Fy, a la resistencia específica del acero. De la ecuación 2 tenemos el momento último reducido menos 0,85 del eje neutro relativo por 1 menos el eje neutro relativo sobre 2 menos la cuantía mecánica de la armadura comprimida, omega sub S2, por sigma sub S2 sobre Fy por 1 menos el eje neutro relativo de la armadura comprimida. Si reemplazamos en este el valor que hemos adoptado, que es del eje neutro relativo límite de 0,31875, sabemos que todo esto es igual al momento reducido límite, que lo habíamos calculado anteriormente en esta parte que ven en su pantalla acá arriba. Momento reducido límite, que es de 0,2278. Si despejamos de esta ecuación la cuantía mecánica de la armadura comprimida, nos quedaría de la siguiente manera, que este es igual al momento último reducido menos el momento reducido límite, que es de 0,2278, sobre 1 menos delta sub 2, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Y haciendo un recuerdo, tenemos que el delta sub 2, el recubrimiento mecánico relativo, es igual al recubrimiento mecánico de la armadura comprimida sobre la altura útil o eficaz de la sección transversal. De la ecuación 1 tenemos 0,85 del eje neutro relativo más omega sub S2, la cuantía mecánica de la armadura comprimida, por sigma sub S2 sobre Fy menos la cuantía mecánica de la armadura traccionada por sigma sub S1 sobre Fy. Como se está haciendo trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente, es decir, sigma sub S2 y sigma sub S1 van a ser igual a Fy, y un número dividido sobre el mismo número nos da igual a 1. Despejamos de este lo que es la cuantía mecánica de la armadura traccionada.
y reemplazamos lo que es el eje neutro relativo. ¿Cuál? El límite, que era de 0,31875. Nos va a dar que la cuantía mecánica de la armadura traccionada va a ser igual a la cuantía mecánica de la armadura comprimida que habíamos determinado anteriormente, más 0,85 de el eje neutro relativo límite. ¿Cuánto nos da ese valor? Es igual a 0,2709. Entonces tenemos cuáles son los casos que se presentan cuando diseñamos vigas a flexión simple. Tenemos el caso 1, es cuando el momento último reducido es menor o igual que el momento reducido límite, que ya lo habíamos determinado, es de 0,2278. Para este caso es cuando la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que el 5 por 1000. En tal sentido, la cuantía mecánica de la armadura traccionada es distinta de cero. Requiere armadura traccionada. Y la cuantía mecánica de la armadura comprimida es igual a cero. Es decir, no requiere de armadura comprimida porque el hormigón solo puede resistir los esfuerzos de compresión. En este caso 1 es para un diseño dúctil y económico. Se hace trabajar a los materiales a su máxima capacidad resistente, por eso es económico, y es dúctil porque la deformación de la armadura traccionada es mayor que el 5 por 1000. Entonces, determinamos lo que es el momento último reducido, hacemos la comparación con el momento reducido límite y nos da que es menor. Con la ecuación 2 vamos a despejar lo que es el eje neutro relativo y utilizamos la ecuación de segundo grado, el cual sabemos es igual a menos b más menos b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c sobre todo eso sobre 2 por a. De esa ecuación obtenido lo que es el eje neutro relativo, reemplazamos en la ecuación 1, para el cual determinamos la cuantía mecánica de la armadura traccionada, el cual es igual a 0,85 de el eje neutro relativo límite. Recordemos, de esta ecuación 1 se nos fue lo que es la cuantía mecánica de la armadura comprimida porque es igual a 0. Obtenida esa cuantía mecánica de la armadura traccionada, simplemente despejo lo que es el área de la armadura traccionada, para el cual nos quedaría que el área de la armadura traccionada va a ser igual a la cuantía mecánica de la armadura traccionada por la base, la altura útil, Fc', que es la resistencia específica del hormigón, en compresión sobre Fy, la resistencia específica del acero en tracción. Tenemos de la misma manera, calculándolo por tabla, determinamos el momento último reducido, es menor, decimos que el momento reducido límite, es decir, requiere de armadura traccionada, pero no armadura comprimida. Y calculado lo que es el momento último reducido, yo entro a una tabla. Ahorita se la voy a mostrar. De las mismas ecuaciones que nosotros determinamos
Para el diseño de flexión simple, podemos armar una tablita en la cual tenemos la tabla para el diseño de flexión simple, en el cual si adoptamos el valor del momento último reducido, podemos obtener, recordemos, habíamos hecho aquí, para un valor del momento último reducido, yo puedo calcular lo que es el eje neutro relativo, como tenemos acá, en toda esta columna. Obtenido el eje neutro relativo, porque estoy tomando yo como referencia el momento último reducido. Obtenido este valor de psi, o el eje neutro relativo, puedo calcular lo que es la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Si yo trabajo con la tabla, si trabajamos con la tabla, tengo que hacer una interpolación. Es decir, estos valores de mu sub u, que es el momento último reducido, suponiendo, si estamos en un caso que estamos para el momento último reducido entre 0,10 y 0,11, es decir, me salió 0,105. Yo tengo que hacer una interpolación. ¿Para qué? Para poder determinar lo que es la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Esto es en función a la tabla. Nosotros tenemos. Pero también podemos trabajar directamente con la ecuación. Esta ecuación es con la que hemos determinado lo que es la tabla. Si yo no tengo la tabla a mano, puedo calcularlo simplemente directamente con la ecuación. Es decir, la cuantía mecánica de la armadura traccionada vamos a determinarla, que es igual a 0,85 de el eje neutro relativo. Habíamos dicho que el eje neutro relativo lo determinamos con la ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado nos va a dar como resultado, despejando, es igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2 veces el momento último reducido sobre 0,85. Y al eje neutro relativo lo multiplicamos por 0,85 para poder determinar lo que es la cuantía mecánica de la armadura traccionada. Obtenía la cuantía mecánica de la armadura traccionada, simplemente multiplicamos por la base, la altura útil, Fc', la resistencia específica del hormigón, sobre Fy, la resistencia del acero. Y de este obtenemos lo que es el área de la armadura traccionada. Para el caso 2, ¿cuándo se nos da? Cuando tenemos un momento último reducido mayor que el momento reducido límite, que es de 0,2278. Es decir, tenemos a las armaduras trabajando a una deformación menor o igual que el 5 por 1000. Es decir, este es un diseño no dúctil. Si la deformación de la armadura traccionada es mayor o igual que la deformación de fluencia, entonces mi diseño puede ser económico. Pero si este es menor, entonces decimos es un diseño ni económico ni dúctil. Entonces, para este caso 2, tenemos que la cuantía mecánica de la armadura traccionada es distinta de 0. Siempre requiere armadura traccionada. Y la armadura comprimida va a requerir, ¿por qué? Porque no se está haciendo trabajar al acero o la armadura mayor que un 5 por 1000. Y en el borde comprimido, el hormigón solo no me puede resistir los esfuerzos de compresión. En tal sentido, es que tiene que entrar a trabajar lo que son las armaduras
en compresión. Por eso tenemos omega sub S2 distinto de 0. Nosotros calculamos lo que es el momento último reducido y este nos da que es mayor que el momento reducido límite. En tal sentido, para poder calcular la cuantía mecánica de la armadura comprimida tenemos que es igual al momento último reducido menos el momento reducido límite, que es de 0,2278, sobre 1 menos delta sub 2, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Y la cuantía mecánica de la armadura traccionada es igual a omega sub S2, la cuantía mecánica de la armadura comprimida, más 0,85 de el eje neutro relativo límite. Obtenido estos dos, tanto la cuantía mecánica de la armadura comprimida como la armadura traccionada, determino lo que es el área de la armadura en compresión a sub S2 y el área de la armadura traccionada a sub S1. Y tendríamos como este resumen que requiere para la sección tanto de armadura traccionada, en este caso 2, así como de armadura comprimida. Y el eje neutro relativo se lo hace trabajar al límite, es decir, este era mayor. Entonces, como que lo estoy forzando a trabajar al límite. ¿Para qué? Porque estamos en un dominio tanto en parte 3 como en dominio 4. Este va a estar en función a la deformación que tenga la armadura traccionada. Y hasta aquí llegaríamos a lo que es la deducción de ecuaciones para el diseño a flexión simple. Ya hemos determinado lo que son las ecuaciones adimensionales, que son con las que vamos a trabajar para poder realizar un diseño a flexión simple.